¿Alguna vez te has preguntado qué países tienen los ejércitos más débiles del planeta? Aquellos que, a pesar de su esfuerzo, apenas podrían sostenerse en un conflicto moderno. Hoy vamos a sumergirnos en un ranking que revela las fuerzas militares más frágiles del mundo. Un tema que no solo sorprende, sino que también nos hace reflexionar sobre el poder, la estrategia y los recursos en el escenario global. Desde naciones con presupuestos militares minúsculos hasta ejércitos con equipos obsoletos o personal reducido, te llevaremos por un viaje fascinante que combina datos, historia y curiosidades. Pero aquí está la gran incógnita. ¿Qué hace que un ejército sea considerado débil? Quédate hasta el final, porque no solo descubriremos quién ocupa el primer puesto, sino que también revelaremos un dato impactante que podría cambiar tu perspectiva sobre estas naciones. Si te gusta aprender sobre el mundo y sus secretos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Empecemos. Número 10. Bután. Comenzamos nuestro ranking con Bután, un pequeño reino escondido en el corazón del Himalaya, conocido por su filosofía única de la felicidad nacional bruta. Pero, ¿qué tan fuerte es su ejército? La respuesta es, no mucho. El Real Ejército de Bután cuenta con apenas 7,000 soldados activos, una cifra que parece insignificante cuando la comparamos con las potencias militares de sus vecinos como India o China. Su presupuesto militar es de aproximadamente $25 millones al año, una cantidad que apenas cubre el mantenimiento de sus fuerzas y la adquisición de equipos básicos. Estos incluyen rifles ligeros, algunos vehículos de transporte y artillería limitada, pero nada que se acerque a la tecnología militar moderna. Bután no posee una fuerza aérea propia ni una armada significativa, y su capacidad de defensa depende casi exclusivamente de India, con quien mantiene un tratado de cooperación militar desde 1949. ¿Por qué está Bután en esta lista? No es solo una cuestión de números, sino de prioridades. Este país ha elegido conscientemente invertir en el bienestar de su pueblo, en su cultura y en su medio ambiente, en lugar de desarrollar una maquinaria bélica robusta. Su filosofía de felicidad nacional bruta, que mide el progreso no por el Producto Interno Bruto, sino por el bienestar colectivo, refleja una mentalidad que valora la paz por encima del poder militar. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Puede un país tan pequeño, rodeado de gigantes geopolíticos, permitirse tener un ejército tan modesto? La respuesta no es tan sencilla como parece. Bután ha mantenido una neutralidad estricta en conflictos internacionales, evitando involucrarse en disputas globales. Su ubicación montañosa, con pasos estrechos y terrenos difíciles, actúa como barrera natural contra invasiones, lo que reduce la necesidad de un ejército grande. Además, el ejército de Bután no solo se dedica a la defensa, sino también a tareas civiles. Los soldados suelen participar en proyectos comunitarios como la construcción de escuelas o puentes, lo que refuerza su rol como una fuerza más simbólica que combativa. Este enfoque multifacético nos hace reflexionar. ¿Es realmente una debilidad tener un ejército pequeño si el país ha encontrado otras formas de protegerse? La dependencia de India, aunque estratégica, plantea riesgos. En un escenario hipotético de tensión regional, Bután podría quedar atrapado entre las ambiciones de sus vecinos más poderosos. ¿Qué pasaría si India por alguna razón no pudiera cumplir con su compromiso de defensa? Esta incertidumbre es parte de lo que hace a Bután un caso tan fascinante. Otro aspecto curioso es la formación de sus soldados. Muchos oficiales butaneses son entrenados en academias militares indias, lo que garantiza un nivel básico de preparación, pero también refuerza su dependencia externa. Además, la cultura de Bután, profundamente arraigada en el budismo, fomenta una mentalidad pacifista que permea hasta sus fuerzas armadas. Los desfiles militares, por ejemplo, son más ceremoniales que una demostración de poder, con uniformes tradicionales y rituales que reflejan la identidad nacional. Este enfoque contrasta con la imagen típica de un ejército moderno lleno de tanques y aviones de combate. Entonces, ¿es Bután débil militarmente o simplemente astuto? Su estrategia de alinearse con un aliado poderoso como India, mientras mantiene una postura de neutralidad, le ha permitido sobrevivir en una región volátil. Pero, ¿la gran incógnita sigue en pie? ¿Puede esta fórmula funcionar a largo plazo en un mundo donde el poder militar a menudo dicta las reglas? Número 9. Islandia. En el número 9 encontramos a Islandia, un caso único. ¿Sabías que Islandia no tiene ejército permanente? Así es. Esta nación insular en el Atlántico Norte
carece de fuerzas armadas propias. En su lugar, cuenta con una guardia costera de unos 200 efectivos y un pequeño cuerpo de policía. La defensa de Islandia recae en la OTAN, particularmente en Estados Unidos, que mantiene acuerdos para proteger su territorio. Su presupuesto de defensa es prácticamente inexistente, destinando menos de $100 millones al año a seguridad. Pero aquí viene la incógnita. ¿Es la falta de ejército una debilidad o una estrategia brillante? Islandia apuesta por la diplomacia y su ubicación estratégica para mantenerse segura. Pero, en un conflicto global, ¿podría esta dependencia externa ser un talón de Aquiles? Número 8. Mauricio. En el número 8 llegamos a Mauricio, una joya en el Océano Índico, conocida por sus playas de ensueño y su vibrante cultura. Pero cuando hablamos de capacidad militar, esta isla paradisíaca se encuentra entre las más limitadas del mundo. Mauricio no cuenta con un ejército formal, sino con la Fuerza Policial de Mauricio, que agrupa unos 8.000 efectivos. Estos se dividen entre tareas de seguridad interna, patrullaje costero y respuesta a emergencias. Su presupuesto militar es de aproximadamente $40 millones anuales, una cifra que, aunque es suficiente para mantener lanchas patrulleras, helicópteros ligeros y equipos básicos, resulta insignificante frente a las demandas de un conflicto moderno. La Fuerza Policial de Mauricio incluye una unidad especial conocida como la Unidad de Apoyo Móvil, que actúa como una fuerza paramilitar en situaciones de crisis. Pero su armamento se limita principalmente a rifles de asalto, pistolas y vehículos ligeros. La Guardia Costera, aunque operativa, depende de un puñado de embarcaciones donadas por países como India y Francia, lo que evidencia su falta de autonomía. Mauricio no posee tanques, aviones de combate ni sistemas de defensa antiaérea, lo que lo deja vulnerable ante cualquier amenaza externa significativa. ¿Por qué Mauricio está en esta lista? La respuesta radica en su contexto geográfico y estratégico. Ubicado a miles de kilómetros de cualquier potencia militar, Mauricio ha optado por priorizar su economía basada en el turismo, el comercio y los servicios financieros. Su ubicación remota en el Océano Índico lo aleja de conflictos geopolíticos candentes, lo que le permite destinar sus recursos a desarrollo interno en lugar de militarización. Sin embargo, esta estrategia plantea una pregunta fascinante. ¿Puede un país confiar únicamente en su aislamiento geográfico para mantenerse seguro en un mundo cada vez más interconectado? Otro factor clave es la dependencia de Mauricio de alianzas internacionales. Países como India, Francia y el Reino Unido han proporcionado asistencia en forma de entrenamiento y equipos para su guardia costera, lo que refuerza su capacidad de patrullaje marítimo, pero también subraya su falta de autosuficiencia. Por ejemplo, en los últimos años, Mauricio ha fortalecido sus lazos con India para contrarrestar la influencia de China en el Océano Índico, pero esta cooperación no incluye una defensa militar robusta. Si una crisis internacional llegara a sus costas, ¿podría Mauricio responder eficazmente? La respuesta no es tan clara, y este dilema nos lleva a reflexionar sobre cómo otros países en esta lista enfrentan desafíos similares. Además, la historia de Mauricio juega un papel importante. Como antigua colonia británica que obtuvo su independencia en 1968, nunca ha desarrollado una tradición militar fuerte. Su enfoque siempre ha sido la estabilidad interna y el crecimiento económico, lo que lo convierte en un caso de estudio interesante. ¿Es esta falta de inversión militar una debilidad o es una decisión pragmática que maximiza sus recursos? No te despegues, porque a medida que avanzamos en este ranking, descubrirás cómo otros países han tomado decisiones aún más audaces para compensar sus limitaciones militares, y cada paso nos acerca más a desentrañar la gran incógnita de este video. Número 7. Costa Rica. En el número 7 está Costa Rica, un país que tomó una decisión radical en 1948, abolir su ejército. Sí, has oído bien. Costa Rica no tiene fuerzas armadas, solo una fuerza pública de unos 12.000 efectivos dedicada a la seguridad interna. Su presupuesto de defensa es de aproximadamente $100 millones, usado principalmente para policía y guardacostas. Esta elección refleja su compromiso con la paz, pero también plantea preguntas. ¿Cómo se protege un país sin ejército en un mundo lleno de tensiones? Costa Rica confía en su diplomacia
y en tratados internacionales, pero su vulnerabilidad ante una amenaza directa es innegable. Número 6. Panamá. En el número 6 está Panamá, otro país sin ejército formal desde 1990, tras la disolución de sus fuerzas militares post-invasión estadounidense. En su lugar, cuentan con la Fuerza Pública, que incluye unos 15.000 efectivos enfocados en seguridad interna y control fronterizo. Su presupuesto ronda los $200 millones, invertidos en patrullas navales y equipos ligeros. El Canal de Panamá, una de las arterias económicas del mundo, hace que este país sea estratégicamente vital. Sin embargo, su dependencia de Estados Unidos para la defensa externa los coloca en una posición delicada. ¿Es esta una debilidad disfrazada de pragmatismo? Sigue viendo porque los próximos países nos llevarán más cerca de resolver nuestra gran incógnita de este video. Número 5. Haití. En el número 5 está Haití, una nación cuya historia está marcada por desafíos económicos, políticos y sociales que han moldeado su capacidad militar hasta el punto de considerarse una de las más débiles del mundo. Su ejército fue disuelto oficialmente en 1995, tras años de inestabilidad política y golpes de Estado que debilitaron sus instituciones. Hoy, Haití cuenta únicamente con la Fuerza Policial Nacional, que reúne aproximadamente 15.000 efectivos, y una pequeña guardia costera con menos de 500 miembros. Su presupuesto de defensa es uno de los más bajos de la región, rondando los $50 millones anuales, una cifra que apenas permite mantener operaciones básicas como patrullas fronterizas y seguridad interna. Su equipamiento es obsoleto, con vehículos ligeros, armas pequeñas y un puñado de lanchas para vigilancia costera, muchas de ellas donadas por países aliados. Haití enfrenta un contexto único. Su economía, golpeada por desastres naturales como huracanes y terremotos, limita severamente su capacidad para invertir en defensa. El terremoto de 2010, por ejemplo, devastó gran parte de su infraestructura y la reconstrucción ha priorizado necesidades básicas como vivienda y salud sobre la militarización. Además, la inestabilidad política, con frecuentes protestas y cambios de gobierno, ha desviado recursos hacia el control de disturbios internos en lugar de desarrollar una fuerza militar robusta. La Fuerza Policial Nacional, aunque numerosa en comparación con otros países de esta lista, está más entrenada para lidiar con pandillas y delincuencia que para enfrentar una amenaza militar externa. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Es la ausencia de un ejército formal una elección deliberada o una consecuencia de la adversidad? Haití depende en gran medida de misiones internacionales, como las de las Naciones Unidas, para garantizar su seguridad en momentos de crisis. Entre 2004 y 2017, la MINUSTAH, una misión de paz de la ONU, tuvo un rol clave en estabilizar el país, pero también destacó la falta de autonomía militar de Haití. Incluso hoy, la cooperación con países como Estados Unidos y Canadá proporciona asistencia en forma de entrenamiento y equipos, pero esto no compensa la falta de una estructura militar organizada. Entonces, ¿qué significa esto para Haití en el escenario global? Sin un ejército formal, su capacidad para responder a una amenaza externa es prácticamente nula. Sin embargo, su ubicación en el Caribe, lejos de conflictos geopolíticos importantes, le ha permitido sobrevivir sin grandes inversiones en defensa. Pero imagina un escenario donde una crisis regional o una amenaza inesperada llegue a sus fronteras. ¿Estaría Haití preparada? La respuesta parece ser no. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre seguridad interna y externa. Número 4. Seychelles. En el número 4 llegamos a Seychelles, un archipiélago de ensueño en el Océano Índico que parece más un destino de luna de miel que un foco de poder militar. Su fuerza de defensa de Seychelles, con apenas 500 efectivos, es una de las más pequeñas del mundo. Esta fuerza, combinada con una guardia costera de unos 200 miembros, se encarga principalmente de patrullar las aguas cristalinas que rodean sus 115 islas. Su presupuesto militar, de aproximadamente $20 millones al año,
es suficiente para mantener un puñado de lanchas patrulleras, algunos vehículos ligeros y un par de helicópteros, pero está lejos de ser una potencia militar. ¿Por qué Seychelles está en esta lista? No es solo por el tamaño de su ejército, sino por su enfoque estratégico. Este país ha priorizado el turismo y la conservación ambiental sobre la inversión en armamento pesado. Sus playas de arena blanca y arrecifes de coral atraen a millones de visitantes, generando ingresos que superan con creces su gasto en defensa. Sin embargo, esta decisión plantea una pregunta fascinante. ¿Puede un país tan pequeño y aislado mantenerse seguro sin una fuerza militar significativa? La respuesta no es tan obvia. Seychelles depende de acuerdos internacionales, principalmente con potencias como India y Francia, para garantizar su protección ante amenazas externas, como la piratería en el Océano Índico, que ha sido un problema en el pasado. Pero aquí viene un dato curioso. Seychelles ha invertido en tecnología de vigilancia marítima, como radares y drones, para compensar su falta de personal y armamento. Esto les permite monitorear sus vastas aguas territoriales, que abarcan más de 1.300.000 kilómetros cuadrados, una extensión desproporcionada para un país con menos de 100.000 habitantes. Sin embargo, esta tecnología tiene limitaciones. Los drones no pueden reemplazar una fuerza naval robusta y los radares no detienen a un enemigo decidido. Entonces, ¿es esta estrategia suficiente para proteger un paraíso tan vulnerable? Otro aspecto intrigante es la historia militar de Seychelles. En 1981, el país enfrentó un intento de golpe de Estado liderado por mercenarios sudafricanos, un evento que expuso su fragilidad. Aunque el golpe falló, gracias a la intervención de fuerzas locales y apoyo externo, dejó claro que Seychelles no está preparada para conflictos directos. Desde entonces han fortalecido su guardia costera, pero sigue siendo una fuerza diseñada para disuadir, no para combatir. La gran incógnita aquí es, ¿puede un país como Seychelles, con recursos tan limitados, mantener su soberanía en un mundo donde las tensiones geopolíticas están en aumento? Su ubicación estratégica en el Océano Índico lo hace atractivo para potencias extranjeras, pero también lo expone a riesgos. Imagina un escenario donde la piratería resurja o donde intereses externos busquen controlar sus aguas. ¿Podrían esos 500 soldados hacer la diferencia? Número 3. Mónaco. En el número 3 está Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo. Un lugar que evoca imágenes de yates de lujo, casinos deslumbrantes y un estilo de vida de ensueño. Pero, ¿qué tan fuerte es su capacidad militar? La respuesta es tan fascinante como el propio Principado, prácticamente inexistente. Mónaco cuenta con una fuerza de defensa que es más ceremonial que funcional, liderada por la Guardia del Palacio, conocida como la Compagnie de Carabiniers de France, con apenas unos 250 efectivos. A esto se suma un cuerpo de policía de unos 500 agentes, encargado principalmente de mantener el orden en este pequeño territorio de apenas 2 kilómetros cuadrados. Su presupuesto militar es insignificante, apenas un susurro en comparación con los miles de millones que manejan las potencias globales. Y gran parte de sus recursos se destinan a mantener la seguridad interna y proteger a la familia real. ¿Por qué Mónaco está en esta lista? No es solo por la falta de soldados o armamento, sino por su enfoque estratégico. Este microestado no necesita un ejército robusto, porque su seguridad está garantizada por un aliado mucho más grande, Francia. Desde el Tratado de 1918, Francia se ha comprometido a defender a Mónaco contra cualquier amenaza externa, lo que permite al Principado centrarse en su economía, turismo y prestigio internacional. Pero aquí viene la primera capa de nuestra incógnita. ¿Es esta dependencia una debilidad disfrazada o una jugada maestra? Mónaco ha convertido su falta de poder militar en una fortaleza, utilizando su riqueza y su posición diplomática para mantenerse relevante en el escenario global. Pensemos en esto por un momento. Mónaco no tiene tanques, aviones de combate ni portaaviones. Su arsenal consiste en armas ligeras, uniformes impecables y una presencia ceremonial que impresiona a los turistas. La Guardia del Palacio, con sus coloridos uniformes diseñados por Yves Saint Laurent en 1966, es más un símbolo de tradición que una fuerza de combate. Sin embargo, esta aparente fragilidad es engañosa.
Mónaco no necesita un ejército grande, porque su poder radica en su influencia económica y cultural. Es el lugar de multimillonarios, eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 y un sistema bancario que atrae capital de todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría si una crisis internacional pusiera a prueba esta estrategia? ¿Podría Mónaco mantenerse a salvo solo con diplomacia y alianzas? Otro punto interesante es la preparación de sus fuerzas. Los carabineros de Mónaco reciben entrenamiento básico, pero su enfoque está en la protección del príncipe y la seguridad pública, no en la guerra. Comparado con ejércitos modernos, su capacidad es limitada, pero su rol es suficiente para un país que no enfrenta amenazas directas. La ubicación de Mónaco, rodeado por Francia y con el Mediterráneo como frontera natural, actúa como un escudo geográfico. Sin embargo, esta dependencia plantea preguntas más profundas. ¿Qué tan sostenible es confiar completamente en otro país para tu defensa? ¿Y si Francia, por alguna razón, no pudiera cumplir su compromiso? Estas preguntas nos acercan a la gran incógnita de este video. ¿Es el tamaño de un ejército lo que define su fortaleza o hay otros factores en juego? Mónaco también nos enseña una lección sobre prioridades. Mientras otros países invierten miles de millones en armamento, Mónaco destina sus recursos a mantener su estatus como un paraíso fiscal y un destino turístico de élite. Su PIB per cápita está entre los más altos del mundo y su economía no depende de la fuerza militar, sino de su capacidad para atraer riqueza. Pero esta estrategia no está exenta de riesgos. En un mundo donde las tensiones geopolíticas pueden escalar rápidamente, ¿es suficiente con ser pequeño, rico y bien conectado? Quédate con nosotros, porque los próximos 2 puestos nos llevarán aún más cerca de resolver este enigma, y te prometo que el número 1 te sorprenderá. Número 2. Andorra. En el número 2 encontramos a Andorra, un pequeño principado enclavado en los Pirineos entre España y Francia. Andorra no tiene ejército permanente, un hecho que puede parecer sorprendente en un mundo donde la seguridad es una prioridad para la mayoría de las naciones. En su lugar cuentan con un cuerpo de policía de aproximadamente 240 efectivos, encargado de mantener el orden interno y garantizar la seguridad en este pequeño país de apenas 78,000 habitantes. Su presupuesto de defensa es prácticamente inexistente, destinando menos de $10 millones al año a seguridad, una cifra que palidece frente a los presupuestos de incluso los países más modestos en términos militares. ¿Por qué Andorra no necesita un ejército? La respuesta radica en su historia y su ubicación geográfica. Rodeado por 2 potencias europeas, España y Francia, Andorra ha firmado tratados históricos que garantizan su protección. Estos acuerdos, que datan de siglos atrás, establecen que ambos países vecinos se encargarán de la defensa externa del Principado en caso de una amenaza. Esta dependencia no es solo una cuestión de conveniencia, sino una estrategia profundamente arraigada en la identidad de Andorra como un estado neutral y pacífico. Sin embargo, esta elección plantea una pregunta intrigante. ¿Es esta falta de fuerzas armadas una verdadera debilidad o es una demostración de astucia geopolítica? Andorra, con su economía basada en el turismo, el comercio y los servicios financieros, ha optado por invertir en su desarrollo interno en lugar de en armamento o entrenamiento militar. Sus pintorescas montañas, estaciones de esquí y estatus como paraíso fiscal atraen a millones de visitantes cada año, lo que genera ingresos que superan con creces lo que podrían gastar en un ejército. Pero aquí viene una incógnita que vale la pena explorar. ¿Qué pasaría si España o Francia, por alguna razón, no pudieran cumplir con su compromiso de defensa? ¿Podría Andorra mantenerse a flote en un escenario de crisis regional? Otro aspecto fascinante es el papel de su policía, que, aunque pequeña, está bien entrenada para manejar emergencias internas, como desastres naturales o disturbios menores. Sin embargo, carecen de equipo pesado, tanques, aviones o incluso armamento avanzado. Sus recursos se limitan a vehículos ligeros, armas de fuego estándar y tecnología básica de vigilancia. Esto nos lleva a reflexionar.
En un mundo donde la tecnología militar avanza a pasos agigantados, ¿es suficiente confiar en la buena voluntad de los vecinos? Además, Andorra mantiene una tradición única que añade un toque de color a su perfil de seguridad, el Somentent, un cuerpo voluntario de ciudadanos que en teoría puede ser convocado en caso de emergencia. Históricamente este grupo estaba compuesto por hombres mayores de 21 años que podían portar armas para defender el país. Hoy en día, el Somentent es más ceremonial que funcional, pero su existencia nos recuerda que Andorra valora su independencia incluso si no la respalda con un ejército formal. ¿Podría este modelo de defensa comunitaria ser una solución viable en el siglo XXI o es solo un vestigio de tiempos pasados? La ausencia de un ejército también tiene implicaciones culturales. Andorra se enorgullece de su neutralidad, un principio que ha mantenido desde el siglo XIII. Esta postura le ha permitido evitar conflictos internacionales y mantenerse al margen de las guerras que han sacudido Europa a lo largo de los siglos. Pero, ¿es esta neutralidad una fortaleza o una vulnerabilidad disfrazada? En un mundo donde las tensiones geopolíticas están en aumento, depender de otros para la defensa podría ser un riesgo calculado que no siempre garantiza seguridad. A medida que nos acercamos al número 1, la pregunta sigue en el aire. ¿Puede un país como Andorra, sin ejército y con recursos limitados, sobrevivir en un entorno global cada vez más complejo? Su modelo parece funcionar, pero hay un dato curioso que aún no hemos explorado: la influencia de su estatus diplomático y su pequeño tamaño en su capacidad para mantenerse relevante. Quédate con nosotros, porque el primer puesto y la resolución de nuestra gran incógnita están a punto de sorprenderte. Número 1. Ciudad del Vaticano. Y llegamos al número 1, la Ciudad del Vaticano, el microestado más pequeño del mundo, enclavado en el corazón de Roma. Este lugar, con apenas 44 hectáreas de extensión, alberga una fuerza de defensa que parece sacada de un libro de historia, la Guardia Suiza Pontificia. Con solo 135 efectivos, esta unidad es más conocida por sus uniformes coloridos y su papel ceremonial que por su capacidad de combate. Su presupuesto militar es mínimo, apenas unos pocos millones de dólares, destinados principalmente a salarios, mantenimiento de equipos ligeros y formación básica. Su armamento incluye pistolas, alabardas tradicionales y en ocasiones rifles modernos, pero su función principal es proteger al Papa y los edificios vaticanos, no enfrentarse a amenazas externas. La seguridad del Estado depende casi enteramente de Italia, que rodea completamente este pequeño territorio. Pero, ¿por qué consideramos a la Ciudad del Vaticano como el ejército más débil del mundo? La respuesta no es tan simple como podría parecer. A primera vista, su falta de personal, tecnología y recursos financieros parece una desventaja absoluta. Sin embargo, aquí comienza a desentrañarse la gran incógnita que planteamos al inicio. ¿Qué define la debilidad de un ejército? ¿Es solo una cuestión de números o hay algo más profundo en juego? La Ciudad del Vaticano nos invita a reflexionar sobre esta pregunta, porque su debilidad militar no equivale a vulnerabilidad en el sentido tradicional. Primero, hablemos de su contexto histórico. La Guardia Suiza, fundada en 1506 por el Papa Julio II, es una de las unidades militares más antiguas del mundo. Originalmente, su propósito era proteger al Papa en una era de conflictos entre estados italianos y potencias europeas. Hoy, su rol es más simbólico, pero sigue siendo crucial para la imagen del Vaticano. Sus efectivos son seleccionados rigurosamente. Deben ser ciudadanos suizos, católicos, solteros y pasar por un entrenamiento que combina habilidades de combate con protocolo ceremonial. Sin embargo, con solo 135 guardias, no podrían resistir un ataque coordinado. Su armamento, aunque funcional, es limitado y carecen de tanques, aviones o tecnología militar avanzada. Entonces, ¿cómo sobrevive un estado tan pequeño y aparentemente indefenso en un mundo lleno de tensiones geopolíticas? Aquí está el primer giro. La Ciudad del Vaticano no depende de la fuerza bruta, sino de su influencia cultural, espiritual y diplomática. Como sede de la Iglesia Católica, alberga más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. Esta autoridad moral le otorga un poder blando que pocos países pueden igualar. ¿Quién se atrevería a atacar el corazón del catolicismo? Un acto así
no solo sería logísticamente complicado, sino que generaría una condena global inmediata. Este factor, más que cualquier arma, es su verdadero escudo. Además, su ubicación dentro de Roma significa que Italia, un miembro de la OTAN con un ejército moderno, actúa como su protector externo. Los acuerdos bilaterales entre la Ciudad del Vaticano e Italia aseguran que cualquier amenaza sería respondida por las fuerzas italianas, que cuentan con cientos de miles de soldados y equipo de última generación. Esto plantea otra pregunta fascinante. ¿Es la dependencia de un aliado más poderoso una debilidad o una estrategia maestra? En el caso del Vaticano, parece ser lo segundo. Al no invertir en un ejército robusto, puede destinar sus recursos a su misión espiritual y humanitaria, mientras confía en la protección de un vecino mucho más fuerte. Pero no todo es tan sencillo. La falta de un ejército propio tiene sus riesgos. En un escenario hipotético de caos global, donde Italia enfrentara sus propios problemas, la Ciudad del Vaticano podría quedar expuesta. Su guardia suiza, aunque valiente, no está preparada para conflictos modernos. Además, su pequeño tamaño significa que cualquier ataque, por mínimo que sea, podría ser devastador. Este contraste entre su aparente fragilidad y su seguridad real es lo que hace a la Ciudad del Vaticano tan intrigante. ¿Es realmente débil o ha encontrado una forma de trascender la necesidad de un ejército tradicional? Otro aspecto a considerar es el simbolismo de la Guardia Suiza. Sus uniformes, diseñados según la tradición renacentista, son un recordatorio de la historia y la permanencia del Vaticano. Cada año, miles de turistas visitan la Ciudad del Vaticano y la Guardia Suiza es parte de esa experiencia. Pero detrás de las alabardas y los colores vivos hay un entrenamiento serio, aunque limitado en alcance. Los guardias están capacitados para manejar situaciones de seguridad, pero su número reducido significa que cualquier amenaza significativa lo superaría rápidamente. Esto nos lleva de nuevo a la incógnita. ¿Es la debilidad militar del Vaticano una desventaja o es simplemente irrelevante dado su contexto único? A medida que profundizamos, surge otro punto clave. La Ciudad del Vaticano no busca ser una potencia militar ni lo necesita. Su influencia trasciende las fronteras físicas. Desde la firma de los Pactos de Letrán en 1929, que establecieron su soberanía, el Vaticano ha operado como un Estado neutral, mediador en conflictos internacionales y defensor de la paz. Esta posición le ha permitido mantenerse al margen de guerras y tensiones, algo que pocos países pueden presumir. Pero, ¿qué pasaría si esta neutralidad se viera amenazada? La respuesta no es clara, y eso es parte de lo que hace a este microestado tan fascinante. En última instancia, la Ciudad del Vaticano nos enseña que la fuerza de un país no siempre se mide en tanques o soldados. Su ejército más débil es en realidad un símbolo de su enfoque único hacia la supervivencia. Apostar a la diplomacia, la fe y las alianzas en lugar de la fuerza bruta. Este es el dato impactante que prometimos al inicio. La debilidad militar del Vaticano no es una limitación, sino una elección estratégica que le ha permitido prosperar durante siglos en un mundo lleno de conflictos. Hemos recorrido un fascinante viaje por los 10 ejércitos más débiles del mundo, desde pequeños reinos hasta paraísos insulares, y hemos descubierto que la debilidad militar no siempre equivale a vulnerabilidad. Países como la Ciudad del Vaticano, Andorra o Costa Rica nos enseñan que la diplomacia, la geografía y las alianzas pueden ser tan poderosas como un tanque o un avión de combate. La gran lección aquí es que el poder militar no lo es todo. La estrategia y el contexto son clave. ¿Qué opinas de este ranking? ¿Crees que estos países están en desventaja o han encontrado una forma inteligente de prosperar? Déjanos tu comentario. Dale like si te ha sorprendido y suscríbete para más contenido que te hará ver el mundo desde otra perspectiva. No olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.